Es una realidad que el dólar no para de bajar y todos los inversores nos preguntamos qué va a pasar con el dólar, si va a continuar con esta tendencia bajista, si va a lateralizar o va a realizar una corrección para continuar con su antiguo camino a los 1.500 pesos. Realmente nos tomó muy por sorpresa las medidas del gobierno que ocasionaron una baja increíble al tipo de cambio. No estamos hablando solamente al dólar blue, sino todos los dólares financieros, el contado con liquidación, el dólar cripto y el dólar MEP. Bueno, realmente creo que es muy claro lo que está pasando, cuestiones como el blanqueo de capitales, el RIGI, el blindaje fiscal y la cancelación de la emisión monetaria por parte del gobierno llevaron a cabo a esta caída del tipo de cambio. Pero lo que me importa a mí es saber, o mejor dicho, intentar saber qué es lo que va a pasar el día de mañana para que mis inversiones no se vean afectadas o por lo menos le gane al rendimiento del peso respecto al dólar. También cabe aclarar que la inflación le ganó por muchísimo al dólar, al rendimiento del dólar, y también la mayoría de los inversores que estaban refugiados en dólares perdieron muchísimo dinero en términos reales. Bueno, en este video te voy a mostrar primero por qué está cayendo el dólar, también cuál puede ser su valor futuro. Además de eso, también vamos a estudiar los contratos de dólar futuros. También vamos a ver qué inversión le está ganando al dólar, dado que son varias las inversiones que le están ganando al dólar. Y también vamos a analizar cuestiones macroeconómicas y algo que me llama mucho la atención, por qué a pesar de que baje la inflación, el argentino no está percibiendo esta reducción de la inflación y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Bueno, realmente este es un video que nos llevó mucho trabajo armar, así que yo te voy a cobrar algo a cambio de esta información, que va a ser básicamente un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos con el análisis del dólar y nuestras inversiones. Bueno, vamos a arrancar primero con esta hoja de cálculo que hicimos en la que vamos a analizar los contratos de dólares futuros. Básicamente yo acá puse cómo fue modificando el rendimiento de los contratos de dólares futuros y podemos ver cómo se redujeron bastante. Para esto, chicos, yo me dirijo a la página del MATBAT-ROFEX y acá si yo bajo podemos ver estos cuadros. Acá me dice el valor de dólar futuro. Básicamente a fines de noviembre dice que el dólar oficial va a valer 1.039, en diciembre 1.060 y también en enero del 2025 1.078. Fíjense que acá me dice el mes, 12, acá el año, acá podemos ver que ya me dice 2025 y así sucesivamente. Si vamos a nuestra hoja de cálculo, miren esto, chicos. Podemos ver cómo se fue achicando este número. Primero nos decían que en noviembre iba a valer 1.027, después de un tiempo 1.026 y ahora nos dice que 1.012 es el valor del dólar futuro. Por lo tanto, no solamente que se empezó a reducir muchísimo el valor del dólar o del dólar MEP o el contado con liquidación, sino también el dólar futuro estaba cada vez más barato y esto también lleva a esta caída del tipo de cambio. Bueno, seguimos con nuestra hoja de cálculo y fíjense que yo tenía 1.027, ahora voy a colocar acá 1.012 en noviembre, vamos a poner 1.038 en diciembre, en enero 1.061, en febrero 1.079 y recién marzo estamos hablando que va a tener un valor de 1.100. Esto hablando del dólar oficial. Acá lo vamos a poner con la misma tipografía y acá podemos observar la variación. Por ejemplo, de noviembre a diciembre dice que va a haber una variación de 26 pesos a la alza y después de diciembre a enero una variación de pesos también de 26 pesos a la alza. A ver, voy a poner si es 26, no, 23 pesos a la alza. Y después acá vamos a ver 1.079 menos 1.061 es 18 pesos y después 1.100 menos 1.079 son 21 pesos. Por lo tanto, nos dice que de noviembre a diciembre va a haber una variación del 2.5, de diciembre a enero 2.27, de enero a febrero 1.73 y de febrero a marzo 1.98. Bueno, de acuerdo a estas variaciones, nosotros lo que vamos a hacer va a ser intentar especular el valor del dólar futuro. ¿Cómo? Básicamente vamos a ver la variación del dólar futuro oficial y de acuerdo a eso vamos a aplicar las mismas variaciones al dólar blue, al dólar contado con liquidación, al dólar MEP y así sucesivamente. Bueno, podemos ver que hoy en día el dólar MEP está a 1.075. Con esta variación me dice que en diciembre va a valer 1.101, en enero 1.126, en febrero 1.146 y en marzo 1.169. Bueno, el contado con liquidación que ahora está, me voy a fijar a la página de cripto ya y podemos ver que el contado con liquidación está en 1.102. Entonces vengo y coloco acá 1.102 y ya me automatiza todo el proceso y me dice que a fin de año,
o sea, en diciembre va a estar a 1129, en enero 1155 y así sucesivamente. Hago lo mismo con el dólar cripto está 1111, entonces hago acá 1111 y ahí me dice que en un par de meses va a estar en 1208, o sea, en marzo del 2025 1208. Y por último el dólar blue, que el dólar blue está cotizando en 1120, entonces vengo acá, pongo 1120 y ya se me automatiza todo el proceso. Entonces, especulando con el dólar futuro, podemos decir que a fin de año el dólar MEP va a estar alrededor de 1100, el dólar contado con liquidación va a estar alrededor de 1129 aproximadamente, el dólar blue y el dólar cripto a 1138. Básicamente, con la información que nos da los contratos de dólares futuros, nos dice a nosotros los precios que puede llegar a valer el dólar el día de mañana. No significa que esto va a ser sí o sí así, sobre todo porque se está eliminando cada vez la brecha cambiaria, pero sí nos puede dar una noción de que el dólar no va a subir muchísimo. Si el mercado especularía que el dólar va a subir muchísimo, los contratos de dólares futuros estarían mucho más altos. Así que por ahora el mercado nos dice que va a estar muy tranquila la cosa. Bueno, sigamos analizando otras variables que son muy importantes. Algo que me interesa mucho es ver el rendimiento del dólar blue mes a mes de enero al 2023 hasta noviembre del 2024. Podemos ver que tuvo muchísimas variaciones. Yo iba colocando el precio del dólar en esta tabla y podemos ver cómo pasó a valer 1120. O sea, la verdad que el dólar blue está demasiado barato y no hay variación casi con octubre, que valía lo mismo. Bueno, cabe aclarar que estos fueron finales de octubre, ¿no, chicos? Bueno, acá podemos ver las variaciones de octubre a noviembre del dólar contado con liquidación y las variaciones de la tasa de interés. De acuerdo a esto, chicos, nosotros hicimos el siguiente gráfico donde acá podemos ver el comportamiento del dólar contado con liquidación, podemos ver esta tendencia bajista que lo sacamos de los números de las variaciones mensuales y después me interesa compararlo con la tasa de interés y la tasa del plazo fijo para ver que, aunque no lo crea, fue más rentable en Argentina invertir en un plazo fijo en pesos que en dólares. Podemos ver cómo en algunos meses tuvo rendimiento positivo el dólar, podemos ver que tuvo hasta un 44,95% en algunos meses, pero después tuvo rendimientos negativos respecto al peso argentino y podemos ver cómo la tasa de interés llegó a un pico de los 10,83 este año y ahora está bajando muchísimo a un 3% anual. Acá podemos ver todo el comportamiento de la tasa de interés que llegó a valer un 10% mensual en aquel momento, lo del año pasado, y ahora está en un 3% mensual, o sea, casi nada. Bueno, nosotros ahora lo que me interesa mucho es comparar la performance del dólar contra la inflación. Nosotros lo mismo, chicos, veníamos acá poniendo los precios del dólar blue en octubre, después en noviembre, voy a poner acá 1120 que se actualizó. Fíjense cómo se actualiza todo automáticamente nuestra hoja de cálculo y para eso podemos ver esto, chicos, de cómo la inflación tiene un rendimiento sostenido. Sí es verdad que hay una clara tendencia bajista, pero ahora se está estabilizando. Que hubo meses como este apenas a comienzo de año que el dólar contado con liquidación tuvo un rendimiento muy bueno. Por ejemplo, acá podemos ver que pasó de diciembre a 858 a enero a 1251. Una locura, pero después empezó a decaer y la verdad que este año está valiendo bastante menos que en enero, o sea, tiene un rendimiento negativo el dólar, una locura. Podemos ver que si nosotros teníamos a principio de año dólares y lo comparamos con el valor de actual, vamos a tener un rendimiento en dólar blue del 17%, el dólar contado con liquidación 28% y la inflación acumulada es alrededor de 107. Nosotros especulamos que en noviembre va a ser del 3%, entonces no se sabe el dato todavía, chicos, entonces no figura acá que va a ser aproximadamente 113. Pero como estoy comparando los dólares en noviembre, tengo que intentar predecir la inflación acumulada hasta noviembre. Yo creo que va a ser un 3% este mes por ahí, capaz que un poquito más, un poquito menos, pero eso me daría una inflación acumulada de 113. Pero lo que se sabe que en octubre es de 107 la inflación. Si ya te mostré en varios videos cómo se calculaba la inflación acumulada, es muy sencillo. Así que bueno, voy a pasar con esa sección, pero si me interesa es esto. Fíjense que la inflación aproximadamente acumulada en noviembre va a ser alrededor del 118,2%. Aproximadamente va a tener ese valor contra una performance del dólar del 28% del contado con liquidación y 17
117% del dólar blue. Fíjense lo que perdieron. Más o menos en dólares perdiste un 100% si no moviste esos dólares en Argentina. Aproximadamente, un poquito menos. Es una verdadera locura. Bueno, lo que me interesa ahora, y esto es muy importante, comparar el rendimiento del dólar con otras inversiones actualizadas. En pesos, acá pasamos el precio de Bitcoin en pesos. Fíjense que en noviembre está alrededor de 108 millones. Voy a ir a cripto ya. Vamos a ir acá a compras. Y fíjense que está alrededor de 108 millones aproximadamente. El valor que tengo acá, voy a borrar estos 400.000. Voy a poner 108 millones para redondear. Y podemos ver el rendimiento de Bitcoin de 157,37%. Para esto, ¿qué hice? Hice la diferencia del valor actual de Bitcoin con el valor de enero. Y ahí me aparece una variación de 66 millones, lo cual implica el 157%. Acuérdate que estoy midiendo a Bitcoin en pesos argentinos, no en dólares. Ya sabemos que está muy cerca de los 99.000 dólares, pero yo eso lo taso al valor actual del dólar cripto y ahí me da la cotización en pesos. Bueno, podemos ver que el Merval tuvo una muy buena performance, sobre todo este último mes. Si nosotros buscamos en TradingView el valor del Merval, ponemos acá Merval y ponemos el índice BIMA, podemos ver el rendimiento, una pendiente muy positiva y sobre todo el mes de noviembre, fíjense, full alcista. Acá podemos ver una variación del 17% en lo que va del mes, una locura. Entonces, si me dirijo a mi hoja de cálculo, podemos ver que el rendimiento del Merval es del 150%, casi igual que el rendimiento de Bitcoin. Esto quiere decir que el que invirtió en acciones argentinas tuvo un rendimiento muy parecido de aquel inversor que invirtió en Bitcoin a principio de año, lo cual es algo muy bueno para los inversores argentinos y la verdad, mis felicitaciones a los que confiaron en este mercado. Nosotros invertimos en acciones argentinas, pero no tanto como invertimos en Bitcoin, así que estoy muy sorprendido. Inclusive con algunas acciones le ganaron al rendimiento de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Merval representa las acciones argentinas en promedio. Es como el S&P 500, pero en vez de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, representan las empresas argentinas. Es básicamente el mismo funcionamiento. Así que mis felicitaciones. Bueno, después hubo inversiones como los bonos argentinos que tuvieron una buena performance, pero no le ganaban la inflación. La inflación, acuérdense, el 107%, un poquito más porque todavía no se sabe la de octubre. Y los grandes perdedores son los que invirtieron en el S&P 500, en el CDR del S&P 500. ¿Por qué? Porque se redujo muchísimo el valor del dólar contado con liquidación, por lo tanto fueron los grandes perdedores. Acá podemos ver el rendimiento mensual y su variación. Como Bitcoin hubo meses que tuvo la victoria asegurada y hubo meses que fue el gran perdedor. Hubo veces que Bitcoin redujo un porcentaje negativo del 9% o hasta el 10%, pero después ahora, por ejemplo, tuvo un rendimiento del 30% este mes. Una locura. Bueno, y algo muy importante para terminar esta tablita es, en teoría, según el INDEC, cómo aumentaron los sueldos en Argentina. En teoría le ganó a la inflación. Ahora está pasando un fenómeno muy irregular, que es que supuestamente baja la inflación, supuestamente los sueldos le están ganando a la inflación. ¿Por qué a los argentinos no le alcanza el sueldo? Y esto es básicamente porque la inflación no mide algunos bienes que son bastante inelásticos y también algunos bienes o servicios que estaban subsidiados y aumentaron hasta un 300% en lo que va del año. Por eso es que esa sensación de que la inflación baja, o realmente la inflación está bajando, no es una sensación, pero sí es la sensación de que el sueldo no alcanza, y es porque hay algunos bienes que aumentaron muchísimo más que la inflación, o servicios, sobre todo servicios que aumentaron muchísimo más que la inflación, como el caso de la luz, el agua y demás. Ya lo vamos a ver, pero antes vamos con esta tablita en la que nosotros, estos son datos del INDEC, chicos, no son datos que invento yo, ¿no? Yo calculo nomás el rendimiento acumulado. Pero acá en enero, supuestamente los sueldos privados aumentaron un 20%, en febrero un 14%, en marzo un 10% y así sucesivamente. Nos dan que hasta octubre hay un aumento acumulado de 124,58% en los sueldos privados, en los públicos 101%, o sea que los empleados públicos no le ganaron la inflación. En promedio nos da que si combinamos los empleados públicos con los privados y lo dividimos en dos, o sea, sumamos el sueldo promedio de los empleados públicos, el sueldo de los empleados privados, eso lo dividimos dado y nos da un rendimiento del 112,70%. Eso tampoco supera la inflación y los empleados en negro supuestamente tuvieron mayores aumentos del 138,49%. Esto es info a chequear, esto larga el INDEC, ¿no? No digo que sea totalmente así. Me da un promedio de que le gana la inflación a 121%, por lo tanto, contra 107% le está ganando la inflación. La verdad, esto no se ve mucho en las calles, la sensación de la gente es que le alcanza cada vez menos, pero bueno, también se debe al ajuste que se entiende. La inflación está bajando casualmente por el equilibrio fiscal, y el equilibrio fiscal son los ingresos del Estado menos los gastos del Estado.
Estado. Uno de los gastos que dejó de hacer el Estado o que está haciendo cada vez menos son los subsidios. Por eso también está el superávit fiscal. Ya lo vamos a ver paso a paso. Para eso vamos a las siguientes diapositivas, que es qué va a pasar con el dólar. Básicamente en el dólar lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, la reducción. O sea, se está cayendo a pedazos el tipo de cambio. Dólar contado con liquidación 1110, cripto 1110, el blue 1115, 1120, el MEP 1075. Bueno, esto se debe a la caída del riesgo país en gran medida. Fíjense que el mes pasado vimos que estaba en 844 y ahora ya está en 755. O sea, ya estaba en un piso, ahora está en un piso histórico. Ahora, ¿por qué cae el riesgo país? Y básicamente porque hay más confianza crediticia en Argentina y aumentan los bonos argentinos. O sea, cada vez es más probable o se lo ve a Argentina como un país que va a pagar las deudas. Por lo tanto, las promesas de pago futuro del Tesoro aumentan de valor y baja su tasa interna de retorno. ¿Y esto qué ocasiona? Básicamente, el riesgo país se calcula con la tasa interna de retorno de los bonos argentinos menos la tasa interna de retorno de los bonos de Estados Unidos por 100. Nosotros vimos que el mes pasado estaba en 12,92 la TIR del bono AL35, por ejemplo, y si lo restábamos con la TIR de los bonos norteamericanos estaba 860. Bueno, ahora la TIR estaba en 51, perdón. Por lo tanto, bajó la tasa interna de retorno, entonces esto hace que la diferencia sea más chica y quedó en 719 y es aproximadamente porque es con el conjunto de los bonos argentinos, no es con un solo bono, pero yo te lo muestro en un ejemplo y básicamente así se calcula el riesgo país. Por lo tanto, es algo bastante sencillo. Bueno, por lo tanto, también esto significa que el precio del bono aumenta. Mayor precio del bono, menor su tasa interna de retorno y acá está gráficamente expresado. Por lo tanto, aumenta el precio del bono, baja la TIR. Aumenta la TIR, baja el precio del bono. Bueno, esto lo vemos en el gráfico del bono AL35, por ejemplo, como aumenta de valor y esto se debe a su caída de la TIR y también caída del riesgo país. También la victoria de Trump ayudó muchísimo, también la buena relación que tiene con Javier Milei y esto aumenta el financiamiento, dado que ahora Argentina es sujeto de crédito internacional, va a tener mayor financiamiento, por lo tanto entran los dólares. Están entrando cada vez más dólares contra demanda, porque la gente ya no demanda tanto los dólares como antes. La verdad que antes todo el mundo quería dólares porque era un refugio de valor para el argentino. Hoy en día no es así. Entonces aumenta la oferta, la demanda baja y bueno, es clarito lo que está pasando, baja el precio del dólar. Esto también se debe a la compra y venta del central en dólares, cada vez aumentan más las reservas, siguen siendo negativas pero muy poquito. Acá está el aumento de los depósitos argentinos desde la era de Javier Milei en bancos privados y además de eso tenemos que las reservas aumentan cada vez más y esto, la brecha, fíjense la brecha, esto era en agosto, 30,94 la brecha, 26,46 en septiembre, cómo baja cada mes, después en octubre 12,18 y ahora 8,96, casi no hay brecha cambiaria, esto es una locura. Muchos dicen que van a liberar el cepo antes de fin de año, yo la verdad que no creo, pero la brecha está a punto de desaparecer. Esto es muy importante para la Argentina. Bueno, también esto se debe a que el dólar oficial aumenta y bajan los dólares financieros, entonces la brecha se achica. Esto es lógica pura. Bueno, superávit fiscal, fíjense chicos, esto era el superávit fiscal, básicamente está comparando con este año con el año anterior y fíjense, nosotros tenemos ingreso en capitales, 300, esto está en miles de millones de pesos, por lo tanto a no engañarse con ese número chiquito y podemos ver que ahora tenemos resultado positivo y antes teníamos resultados negativos. Por lo tanto, antes se gastaba más de lo que se ingresaba y ahora se gasta menos de lo que se ingresa y esto es como un ahorro en el Banco Central o en Argentina. Hay que pensar muchas veces la macroeconomía como si fuera el hogar, como la microeconomía. Básicamente nosotros, si comparamos Argentina con una persona, antes Argentina era una persona que gastaba mucho más de lo que le ingresaba. Vamos a poner que ganaba 10 millones de pesos porque encima a Argentina le entraba mucho dinero, pero gastaba muchísimo más. Vamos a suponer que gastaba 20 millones. Hoy en día gana 12 millones y ahorra 5. Es un modo de ejemplo de ver las cosas, de cómo ahora se gasta mucho menos de lo que se ingresa. Bueno, todas estas variables llevaron a que Caputo logró con su objetivo. Él dijo que su objetivo era que el dólar llegue a 1100 y la verdad que lo logró. La verdad que es para sacarse el sombrero en materia macroeconómica. Después en lo social, el ajuste, todo eso es reprochable para algunos, para otros no. Yo no quiero meterme en temas políticos, yo te digo lo que veo en economía y lo que está sucediendo para mí. Acordate que es mi opinión.
inflación. Bueno, acá esto es muy importante. El que hizo plazo fijo en pesos este año ganó, es increíble, sobre todo si era un plazo fijo de UVA. Y después, bueno, esto, ¿no? Comparar la inflación, fíjense la inflación que ahora es chiquita, pero le sigue ganando el rendimiento del dólar. El dólar tiene rendimiento negativo y esto significa que antes con tus dólares comprabas más pesos que ahora. ¿Por qué? Porque está bajando el dólar y vos con el plazo fijo cada vez tenés más pesos. Por lo tanto, le ganaste por goleada al dólar. Obviamente que si lo comparamos con términos reales y con la inflación, no le ganaste, pero al dólar le ganaste. Bueno, esto me gusta mucho, la curva de los diferentes activos financieros. Podemos ver que Bitcoin fue uno de los grandes ganadores. Los CDR no le pudieron ganar a la inflación y el Merval tuvo muy buenos rendimientos. Si lo comparamos en podio, hoy en día Bitcoin es el ganador en nuestras inversiones. Después siguen las acciones argentinas. Después, bueno, la inflación le ganó al CDR del S&P 500 y a los bonos argentinos. A los bonos argentinos muy ahí nomás, muy ahí nomás. Fue más rentable invertir en bonos argentinos que en un plazo fijo, pero a la inflación no se le pudo ganar, por lo menos por ahora. Pero sí me sorprende el rendimiento de las acciones argentinas. La verdad que volaron, están ahí nomás de Bitcoin, una diferencia de menos del 9%. Podemos ver que antes, unos meses anteriores, la inflación acumulada le estaba ganando al Merval, el Merval le ganaba a Bitcoin, así que la inflación le ganaba a Bitcoin. Y bueno, el AD30 y el S&P 500 siempre fueron los grandes perdedores, pero hoy en día podemos ver cómo el Merval le fue ganando la inflación, en su momento le ganó a Bitcoin, pero ahora, en este preciso momento, Bitcoin es el principal ganador con el 158%. También cabe aclarar que estos últimos días las acciones volaron, ¿no? Las acciones argentinas, pero esta vez Bitcoin es el gran ganador. Bueno, todo esto se debe al superávit fiscal, el riesgo país. Esto hace que haya mayor ingreso en dólares, dado que podemos pedir crédito. También este mayor ingreso de dólares provoca una caída del precio del dólar. Esto es economía simple. Y también que hubo una manipulación muy grande del central, donde dilapidaba un poco las reservas, no dio mucho, y esta jugada le salió bien, así que capaz que era un costo-beneficio, salió positivo. Pero el central lo que hacía era se autocompraba los bonos, lo compraba en dólares y después lo vendía en pesos, y de esa forma podía regular el tipo de cambio del dólar MEP, y la verdad que la jugada le salió muy bien. Bueno, y acá vamos a una problemática muy grande. Supuestamente, viste, como te mostré al principio del video, cómo los sueldos aumentaban más que la inflación y no se ve reflejado en el bolsillo de argentinos, y muchas veces se debe a esto, de que los servicios como la luz, el gas y el agua aumentaron muchísimo más que la inflación. Otros bienes o otros servicios como los alquileres también aumentaron más que la inflación, y esto lleva a que no se vea en el bolsillo de la gente esta reducción o estabilidad, entre comillas. Por lo tanto, estas fueron medidas de ajuste. ¿Para qué? Porque si sacaron los subsidios, esto hace que el Estado gaste menos. Por eso ahora hay un superávit fiscal. Entonces, si bien el ajuste lo hizo la gente, pero se lo ve reflejado en la economía, y eso es lo bueno. No soy partidario de ningún gobierno, pero tengo que ser honesto con lo que estoy viendo. Y bueno, gente, la verdad que creo que el mejor consejo para predecir el precio del dólar es suscribirte a mi canal, dado que intentamos mantenerte informado con nuestro conocimiento. Obviamente yo me puedo equivocar, nadie te puede decir qué precio va a tener el dólar el día de mañana, pero sí estudiando uno lo puede llegar a especular de manera correcta. Así que bueno, gente hermosa, soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.